Estamos hablando del olfato y del gusto y fuimos a consultar a la doctora Amalia Calviño, que es bioquímica, investigadora del CONICET, y nos define qué son el gusto y el olfato. El olfato, el gusto son los sentidos llamados químicos, porque los estímulos que hacen que estos sentidos reaccionen y elaboren una respuesta perceptual son esencialmente estímulos químicos. Estos estímulos pueden ser compuestos gustativos, como puede ser el azúcar común de mesa, la sal, como puede ser un ácido, el vinagre, como puede ser la cafeína que se encuentra en el café o en el mate. El sentido del olfato, la información va por un solo par craneal y lleva información olorosa que da origen a muchas cualidades. Es decir, cuando uno percibe un alimento, lo que está percibiendo es una riqueza sensorial de atributos dada por esa respuesta olfatoria. En cambio, el gusto, que la información va por 3 nervios craneales, el séptimo, el noveno, el 10º par craneal, esa información está mucho más acotada y solo da información de unas 5 cualidades de gusto. Mucha gente piensa, y piensa bien porque está en los libros, está en los manuales, que en la lengua la sensibilidad gustativa está acotada a determinadas zonas de la lengua. Es decir, todo el mundo dice el dulce se percibe en la punta de la lengua, el salado se percibe en la zona anterior, lateral, ¿sí?, de esa epitelio lingual. El agrio se percibe a los laterales más posteriores y el amargo se percibe en la base de la lengua donde están las papilas circunvaladas. Se llama el mapa de cualidades gustativas. Mayor sensibilidad sí tenemos en determinadas zonas, pero uno puede percibir en cualquier zona de la lengua cualquiera de las cualidades gustativas. El gusto tiene como 2 caras, una cara que tiene que ver con todo el procesamiento externo de las señales que vienen del medio externo. Entonces cuando comemos o tomamos una bebida podemos percibir sus cualidades, y también está sensando el estado interno del organismo. En similitud con el gusto, el olfato no solo sensa los estímulos que vienen del medio externo, sino que también cuando nosotros ingerimos el alimento, en el momento de tragarlo, tenemos una idea acabada del aroma de ese alimento por otra vía, que es la vía retronasal. Hay diferencias individuales en la percepción del gusto, fundamentalmente para los amargos. Uno dice, bueno, ¿y qué importancia podría tener esto? La idea sería que alguien que está haciendo un tratamiento por hipertensión, ¿sí?, y es no gustador, va a escribir mejor, va a poder hacer un seguimiento mejor de ese tratamiento porque le dan sales de reemplazo sin sodio, pero que tienen potasio y que eventualmente tienen gusto amargo, y lo sigue mejor porque no le percibe ese amargor, no le disgusta. En cambio, alguien que es un súper gustador puede tener riesgo porque dice, no, yo no puedo tomar esta sal, este reemplazo, o esta sustitución de sal porque tiene un dejo amargo muy importante. Bueno, yo creo que la vida sería mucho más fácil si uno tuviera un poco menos de olfato y menos de gusto. No sé, es una percepción personal, lo podría llamar de esta manera. La doctora nos decía recién, aquellos hipertensos que tienen la posibilidad de no tener desarrollado el gusto a su máxima exponencia, tienen la posibilidad de suplantar alimentos sin tener esa sensación de pérdida terrible que la sal no tiene el gusto a sal al que se está acostumbrado, que el dulce de leche light no es distinto que el dulce de leche común, claro. Digamos, en fin, que la manteca, el queso y todas aquellas cosas que uno en general les gusta comer y consumir y que muchas veces cuando esto está relacionado con una patología determinada hay que evitarlos.
Sí, incluso vos hacías antes mención a la diferencia de gusto y olfato, pero hay algo que se llama sabor, que es un poco la integración entre el gusto y el olfato. Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Exactamente, el sabor es eso, no es solamente el gusto, sino es el poder oler los alimentos. Básicamente se dice que el chocolate, más allá, el sabor dulce, está más allá del gusto dulce, sino que uno también lo puede oler y puede disfrutar. ¿Sí? Pero esto es muy importante. Es lo que me pasa mucho, como yo siendo celíaca, que no puedo comer muchísimos alimentos en particular, huelo. Exactamente. Aunque parezca ridículo, no sé, bueno, hay galletitas en la mesa y yo las huelo y de esa manera me quito la ansiedad. Hay todo un circuito reflejo con eso también. Uno ya huele la comida y ya nuestro sistema digestivo se activa. ¿Sí? Uno empieza a secretar más saliva. Estamos a se hace agua a la boca. Exacto, exactamente. Así que vos fíjate cuán de la mano van para poder tener el sabor los alimentos. Y ahí estamos viendo justo el tema de lo que está tan en moda, la cata de vinos y demás, que es toda una experiencia básicamente, no solo del gusto, sino también olfativa. ¿La nariz larga hace que uno huela más que menos? O no sé, pregunto. Digo, por ahí. Es una buena pregunta. Tiene más receptores. Claro, digo, yo realmente no lo sé. No podemos. Que narices como bien largas. Lo que tiene el olfato es que se satura. Por eso a veces, ¿qué significa esto? Vos estás en un lugar, percibís un mal olor, pero al rato ya dejás de percibirlo, porque los receptores del olfato dejan de transmitir permanentemente la sensación esa. Por eso me encantaría que me pase eso. Te acostumbras. Te acostumbras al olor de un determinado lugar. Suele pasar eso, digamos, es más común. En general pasa, porque hay muchas veces que vos te pones a pensar como, por ejemplo, esta mujer o este hombre es capaz de oler a esta persona al lado todos los días de su vida y no tener percepción, y no tener una mala percepción. ¿Te pones un perfume? Y vos decís, y yo no podría estar ni 15 minutos, no sé. Y eso permite que la gente pueda tener algún trabajo, por ejemplo, el que trabaja el recolector de basura, o algo así, ¿no? No podría estar todo el tiempo soportando olores tan fuertes. Entonces se satura, viene esa molécula de olor, satura ese receptor y ya deja de transmitir. Deja de transmitir. Interesante. Es muy interesante. Bueno, vamos a hablar del tabaco y el gusto. Bueno, el tabaco y el gusto. Es interesante esto porque esto se evalúa de dos maneras. Por un lado es cuánto menos percepción tienen los que fuman ciertos sabores y ciertos sabores, incluyendo olor y gusto, y cómo recuperan los que dejan de fumar digamos, los sabores es muy común eso. O sea que el tabaco anula el tabaco tiene una característica muy interesante y es que hay estudios, incluso algunos contradictorios, pero es interesante porque lo que hace es saturar los receptores y por otro lado hace que el umbral de aparición de los sabores, incluso hasta de lo que es el frío y el calor de la lengua, sean distintos. Entonces los fumadores perciben el calor con temperaturas más altas que los no fumadores. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Y porque lo que hace el tabaco es, a través de sus tóxicos permanentes, digamos, generan que los receptores de la lengua estén como más, digamos, como que tuvieran una capa arriba que no les permite llegar tan fácil digamos adormecidos. Entonces, ¿qué ocurre? El fumador no percibe bien los sabores. Al no percibir bien los sabores o los olores, digamos, está protegido, desde tu filosofía estaría protegido en algunos aspectos, pero en realidad lo que ocurre es que muchas veces pasa que no puede degustar bien las comidas e incluso no percibe bien los gustos. ¿Qué ocurre cuando deja de fumar? ¿Existe la persona que no tiene olfato? Sí, hay un muy bajo porcentaje que lo tienen anosmia o algunos tienen hiposmia, que son menos del 3% de las personas que tienen problemas de olfato que no huelen. No tienen directamente. Después veremos el tema de las enfermedades asociadas. Pero el tabaco es interesante porque las personas que dejan de fumar recuperan, no todos, porque no todos lo tienen anulado, pero muchos de ellos dicen, empecé a degustar más el café, empecé a degustar más la comida. También eso tiene sus bemoles por el tema de que empezás a ver las cosas más ricas y comes más, ¿no? Entonces hay un punto que tiene que ver con los fumadores que no quieren engordar. Que recuperan, ¿no? Sí, eso se recupera muy rápidamente. Es cierto. De las primeras cosas... A mí me pasó, por ejemplo, con la albahaca. Yo no sabía que tenía ese olor la albahaca. Yo dejé de fumar hace muchos años, 6 años. Pero me acuerdo que al mes sentía mucho olor a las verduras, a la zanahoria cuando se rayaba, ¿no? El humo y el tabaco es tan intenso y es tan fuerte que empieza como a cubrir todos los receptores. Impregna la ropa, la piel, uno lo huele. Y todo el tiempo estás oliendo tabaco. Claro. Y todo el tiempo estás oliendo tabaco. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando después de la pausa? Vamos a hablar cómo participan el gusto y el olfato en nuestra percepción del mundo, porque siempre hablamos de la audición y de la visión, pero ¿qué pasa con eso? ¿También nuestra percepción modifica?
lo que estamos oliendo o degustando, vamos a investigarlo. Ni que hablar, capítulo aparte. Bueno, estamos hablando hoy del gusto y del olfato. ¿Nos pueden llamar a qué teléfonos? Al 4535-0705 o al 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Bueno, estamos en vivo, quédense ahí, estamos disfrutando de esta mañana juntos, estamos hablando del gusto y del olfato. Así que un café, un mate y seguimos en un ratito nada más. ¿Sabías que el gusto es función de las papilas gustativas en la boca? Su importancia depende de que permita seleccionar los alimentos y bebidas según los deseos de la persona y también según las necesidades nutritivas. El sentido del gusto depende de la estimulación de los llamados botones gustativos, los cuales se sitúan preferentemente en la lengua, aunque algunos se encuentran en el paladar. Su sensibilidad es variable. Ladies, look, when I was on the road.